Bueno, shalom mis amados hermanos, bendito sea el Eterno que nos presta la vida y permite que una vez más podamos estudiar lo que es su bendita y santa palabra. Así que pues vamos hermanos a seguir con nuestros estudios. El día de ayer estuvimos estudiando el capítulo 10 de la primera carta de Pablo a los Corintios. Así que vamos a proseguir. De hecho, vamos a decir, los últimos pasajes del capítulo 10, que son desde el 23 en adelante, los leí los leí, pero no di una explicación que yo creo que sería muy importante, de verdad, para nosotros. Por eso es de que no quise comenzar con el capítulo 11, debido a que hoy nos tocaría, digamos, estudiar el capítulo 11, pero no lo vamos a hacer. Hoy vamos a estudiar, como digo, la última parte del capítulo 10. Así, por esta razón quiero que abramos las escrituras, de verdad, abramos las escrituras y podamos abrir otra vez Primera de Corintios en el capítulo 10, ahí en el capítulo 10 y el verso 23, ahí, 10:23 de Corintios. 10:23 de Corintios, de Primera de Corintios. Vamos a titularle a esta partecita del día de hoy, porque es decir, en esta parte habla de lo sacrificado a los ídolos y todo lo que hagamos, todo lo que nosotros hacemos tiene que ser para la gloria del Eterno. Todo debe de ser para la gloria del Eterno. Entonces, les invito para que abramos las escrituras en 1 Corintios 10:23 y leamos. Vamos a leer ahí. Estos son los últimos pasajes de 1 Corintios. 1 Corintios capítulo 10. Así que ahí vamos a leer. Dice así: todo me es lícito, pero no todo conviene. Oiga, todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. De aquí vamos a sacar algunas deducciones que creería yo que son muy importantes para nuestra vida, ya que el apóstol Pablo pues era una persona, vamos a decir, que tenía el espíritu del Mesías, y para poder llevar la palabra a las personas, para presentar el evangelio de nuestro amado Mesías, se necesita tener la sabiduría de arriba, y se necesita que pues también
nosotros tengamos amor por el Eterno, amor por la obra, amor por el prójimo, y no solamente se trata de ir y hacer las cosas a como caigan. Entonces, por esto les decía yo que como un título de estos pasajes, vamos a hablar de todo lo que todo lo que hacemos, tenemos que hacerlo para la gloria del Eterno. Ahora, cuando nosotros decimos que todo lo que hacemos tenemos que hacerlo para la gloria del Eterno, eso significa que todo lo que nosotros hagamos, oigan bien, todo lo que nosotros hagamos debe de ser para que el nombre del Eterno sea santificado. Y para que el nombre del Eterno sea santificado, obviamente tenemos que andar en obediencia y tenemos que buscar el Eterno en santidad. En otras palabras, tenemos que hacer Kiddush Hashem. Ya he mencionado estas palabras. Kiddush Hashem significa santificación del nombre. Lo contrario sería Hilul Hashem, que es la profanación del nombre del Eterno. Y también hemos dicho de que el nombre del Eterno se puede profanar cuando nosotros, que somos los hijos del Eterno, no hacemos las cosas bien y tenemos un mal testimonio frente a los demás. Entonces, el apóstol Pablo comienza diciendo acá en 1 Corintios, capítulo 10, verso 23, todo me es lícito, oiga bien, todo me es lícito, pero no todo conviene. Oiga bien, todo me es lícito. Cuando hablamos de que todo me es lícito, yo el día de ayer decía de que, pues sí, o sea, yo puedo hacer lo que sea, pero no todo conviene. Tenemos que ver qué es lo que, de todas las cosas que el Eterno ha puesto en nuestras manos, tenemos que ver qué es lo que verdaderamente nos conviene. La otra cosa, dice, todo me es lícito, pero no todo edifica. Es decir, ¿qué tenemos que ver nosotros acá? Que todo lo que nosotros hagamos tiene que ser para edificar. Eso escribámoslo si quieren en un papelito o póngalo ahí en la pared si usted quiere, ¿verdad? No sé. Lo ideal sería que después pase a nuestra mente y al corazón. Todo lo que nosotros hacemos, oiga, por eso está diciendo Pablo, todo me es lícito significa que yo puedo hacer, yo puedo hacer lo que quiera. Yo les decía, puedo derramar este vaso de agua, puedo hacer lo que quiera, pero no todo edifica. Es decir, que tenemos que buscar la edificación. Y en este caso, tenemos que acordarnos que cuando hablamos de edificar, no estamos hablando de solo edificarme yo solo. O sea, no se trata de edificarme yo solo, sino que cuando hablamos de un edificio, oiga bien, y en este caso no estamos hablando de un edificio de 4 paredes, no se trata de un edificio de 4 paredes, no se trata tanto de andar haciendo, digamos, levantando tantas paredes, no se trata de eso, sino que estamos hablando del edificio. ¿Y cuál es el edificio más importante que nosotros tenemos que ver? Bueno, el edificio más importante somos nosotros. De hecho, la palabra del Eterno, recuerdo que allá en el libro de Jeremías, capítulo 31, dice, te edificaré, dice, una vez más te edificaré, oh Virgen de Israel. Nuevamente serás, dice, saldrás con alegres danzas. Y todo eso, es decir, está hablando de la edificación de ¿quién? De Israel. Cuando nuestro amado Mesías decía ya, él decía unas palabras que obviamente tienen que ver con eso que acabo de mencionar, y él decía, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y hemos hablado que la palabra iglesia es la palabra eclesía, que al final habla de Israel, que es la congregación. Entonces, cuando nosotros pensemos en edificar, no pensemos solo en mí. O sea, no pensemos solo en que, pues sí, hay que edificar y eso. No, tenemos que pensar como un cuerpo, porque somos un edificio, donde la piedra principal del ángulo es Yeshua, y nosotros venimos a ser, como dice la palabra, piedras vivas. Nosotros somos piedras vivas y somos un edificio. Me recuerdo yo que allá en el libro
Eso está en el libro de Hechos, capítulo 15. Cuando se reúnen en el llamado concilio de Jerusalén, comienzan a decir, bueno, también en las naciones gentiles se ha derramado el Espíritu. Con esto concuerdan las palabras. Y citan lo que dice Amós 9:11, si no me equivoco, cuando dice, está escrito, yo levantaré el tabernáculo de David que está caído, y dice, y lo volveré a levantar, y ya no van a ser ruinas. Entonces ellos comienzan a recordarse de lo que está escrito en Amós 9:11, y están hablando de lo que el Mesías iba a venir a hacer. ¿Y qué va a venir a hacer el Mesías? A levantar ese edificio que está, si usted quiere, constituido por 12 pilares, de los cuales 10 son las 10 tribus de Israel. Ahí es donde cabemos nosotros. Entonces, cuando, fíjense, cosas tan, les digo, en pocas palabras lo que estamos hablando, pero ya van a ver ustedes cómo eso está de acorde a los otros pasajes. Por eso es que yo, repito, no quise hoy abordar el capítulo que nos seguía, el capítulo 11, porque veía una riqueza espiritual bastante, para no dejarla pasar, en los últimos pasajes, comenzando desde el 23 hasta el último del capítulo 10. Entonces, termino diciendo en el primer pasaje, vean, en el verso 23, todo me es lícito, pero no todo conviene, todo me es lícito, pero no todo edifica. Tenemos que buscar, cuando dice edifica, no estoy hablando de solo yo, sino tengo que buscar edificar a otros. O sea, eso es algo que... Y aquí en el verso 24 Pablo lo dice más claro. Ninguno, oiga bien, ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Esto, es decir, podemos hablar en términos, digamos, ¿no? De si alguien necesita algo, le ayudamos, etcétera, sí. Pero en el contexto, oiga bien, sabemos que la mayor caridad, la mayor sedaká que uno puede hacer, que usted y yo podemos hacer, miren, es llevarle esta palabra a una persona. ¿Por qué? Porque sí, es cierto, o sea, esto no quiere decir que no vamos a buscar al desamparado, que no vamos a buscar a la viuda, al huérfano, al menesteroso. No estoy diciendo eso, sino que lo que estoy diciendo es que cuando hablamos del sentido espiritual, estamos hablando de que no solamente, es decir, suplir a alguien, ¿verdad?, una necesidad física en cuanto a los tiempos de comida así física, porque esta comida física, pues obviamente sí mantiene este cuerpo acá, pero, y es necesario también, ¿no?, porque es templo y morada del Ruach HaKodesh, del Espíritu. Pero cuando usted y yo le hablamos a una persona y le damos la comida que viene de arriba, entonces esa comida y esa bebida que es nuestro Mesías, que es la Torá, entonces nosotros le estamos abriendo la puerta para que esta persona no solamente tenga vida acá, sino que tenga vida en abundancia, es decir, la vida eterna. Por eso es de que una de las cosas, recuerdo yo que estuvimos estudiando, no recuerdo si fue, no me recuerdo si fue la carta de Romanos, pero el apóstol Pablo habla y dice, le dice, ustedes son, es decir, a todos los que Pablo les había hablado la palabra, Pablo les dice, ustedes son como mi corona. O sea, es decir, el día que yo me presente delante del Eterno, ustedes, es decir, todos aquellos que, digamos en el caso mío, en el caso suyo, todos aquellos que usted, oiga bien, ha contribuido para poderle llevar, para abrir los ojos del entendimiento, todos aquellos a los cuales el Eterno le ha utilizado a usted como un instrumento de justicia para poder abrir los ojos a la verdad, les digo, son la ofrenda o lo mejor o lo único o lo que podemos presentar nosotros delante del Eterno en aquel día que pueda ser eterno. O sea, nosotros no podemos dar nada, pero sí podemos presentarle las almas en las cuales nosotros influimos, es decir, en la cual el Eterno nos ocupó para llevarles este alimento del cual el que coma de él vivirá para siempre. Y el que beba de él no tendrá sed jamás. ¿Verdad? Entonces, cuando dice Pablo acá, ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Estamos siguiendo a términos así, como vuelvo y repito,
desde la parte, digamos, material hasta la parte más importante, que es la parte espiritual. Entonces, ¿por qué Pablo comienza a decir eso? Comienza a decir eso porque se va a hablar acá acerca de, bueno, aquí se está hablando de un elemento, se está hablando de la idolatría, pero nosotros tenemos que ver el principio. Oiga bien, siempre, ya les he dicho yo, ya hemos hablado de que la escritura en algunas veces o en muchas veces presenta principios, pero no quiere decir que el principio sea, no, ese es el principio, pero podemos aplicarlo en una cantidad de cosas. Y en este caso se va a hablar acerca de las, vamos a decir, de lo sacrificado a los ídolos. Este tema de lo sacrificado a los ídolos, como digo, este es el principio que Pablo presenta acá. Y se estaban dando ciertos problemas. Bueno, de hecho, sabemos perfectamente que inclusive pues en lo que hizo, digamos, allá en la Torá, lo que hizo Balaán, el de la burrita, o el que iba subido en la asna, Bilán, como no pudo maldecir a Israel, lo que hizo fue irse y aconsejar a Balac, ¿verdad? A aconsejar a Balac y mandó mujeres. Y mandó mujeres y dice que estas mujeres hacían fornicar a Israel, y los hacían comer cosas sacrificadas a los ídolos. De hecho, el libro de Apocalipsis habla también, cuando se les habla a las 7 congregaciones, a una de ellas se le dice, si se le dice, tú tienes la doctrina de Balaam, que enseñas a los hijos del Eterno a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Entonces, en este caso, el apóstol Pablo da una visión, ¿cómo decirles? Que cuando uno lo lee así, es decir, solamente lo lee y uno dice, parece que Pablo aquí me está diciendo de que pues, comamos todas cosas sacrificadas a los ídolos, no hay problema. Ahora, realmente, en apariencia sí está diciendo eso, pero cuando echamos un vistazo y comenzamos a verlo así, con más, es decir, empezamos a desglosar el texto, nos vamos a dar cuenta que hay algo que envuelve lo que aparentemente dice. Porque si no, cuando usted dice, no, pero dice, cuando te sientes a comer a la mesa, ¿verdad? Y a de los ídolos, dice, pues, y habla de la conciencia, y después le dice, la conciencia no es la tuya, sino la del otro. ¿Y cómo está diciendo aquí la cosa? Parece como que nos está invitando a comer cosas a los ídolos. No, realmente, miren, en los tiempos que vivió Pablo, yo creo que hay mucho parecido con nuestro tiempo. Llevar la palabra, llevar la Besorá, llevar el evangelio a las naciones era y es prioridad. Hoy en día pues, estamos, yo creo que en los tiempos de máxima confusión, así. Por eso es que el llamado para este tiempo es salir de en medio de ella, pueblo mío, de Babilonia, cuyo nombre viene de la palabra Babel, que significa confusión. Entonces, los tiempos, oiga bien, en los cuales Pablo, el apóstol Pablo, Saúl de Tarso, hablaba la palabra, eran tiempos muy parecidos. ¿Por qué? Porque había muchas personas metidas en idolatría, había muchas personas que necesitaban alcanzar la salvación. Oiga, necesitaban ser salvos. Y para poder alcanzar a esas personas tenían que estar llenos de la sabiduría que viene de arriba. Porque de no hacer eso, entonces venían los problemas, y eran los problemas que se estaban presentando en esta comunidad. En la comunidad de Corinto se presentaban estos problemas. ¿Y cuáles problemas eran? De gente que pues había llegado a un grado de conocimiento elevado, vamos a decir, porque eso Pablo lo dice, pero también el apóstol Pablo menciona una palabra.
Y el apóstol Pablo Shaul dice que el conocimiento, fíjense bien, él habla del amor, o sea, ahí lo tengo aquí el texto, dice que, y por cierto, me gustaría que fuéramos a 1 Corintios 8:1. Ahí está lo que yo quiero citarles. Ahí está, ¿verdad? Sin perder el verso 24 del capítulo 10. Dice 1 Corintios 8:1. Y invitados a leerlo ahí. Que lo busquemos. Miren, dice ahí, en cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. Él está hablando aquí ya de personas que ya pues tendrían que, o sea, es decir, ya tienen, ya son maduros espiritualmente. Digo tendrían que a causa del tiempo, aunque algunas veces, como hemos visto, el apóstol Pablo les dice, ustedes a causa del tiempo deberían de ser ya maestros, pero hay que darles otra vez lechita y no vianda. Entonces, había de todo, ¿no? Pero en este caso, Pablo quiere entrar también al corazón de los de Corinto. La idea no es también que los hermanos de Corinto ellos sientan decir la carta como alguien que no tanto les quiere ayudar, sino que les quiere criticar. No. El apóstol Pablo quiere que los hermanos de Corinto vean de que las palabras que él les está diciendo a través de la carta son palabras sinceras y son de una persona que les ama. Eso es. Que inclusive, les digo, eso también debe de estar en nosotros. Les digo, si usted, por ejemplo, quiere, pues si usted le habla a una persona y comienza a decirle y hablarle de ciertas cosas, oiga bien, de ciertas cosas así un tanto sin inteligencia, sino a corregirle algo, hasta eso tenemos que tener sabiduría de arriba. Y dice la palabra del Eterno que para corregir a alguien, el pecado se corrige, sí, con verdad sí, pero hay otra cosa más, se corrige con misericordia y verdad. Es decir, debe de llevar misericordia, no simplemente el latigazo, como dice, y aquí no, tenemos que tener sabiduría, no simplemente hablar la palabra y pues ni modo, es la verdad, y se moleste quien se moleste, ni modo, ¿verdad? Porque les digo, hay personas que así son. Hay que hablar la verdad y el que quiere y el que no le guste que se vaya. No, eso no es correcto. No, es que hay que hablar la verdad porque no es correcto. No es correcto. ¿Por qué? Porque así como el Eterno ama las almas, también nosotros tenemos que amar las almas. Y si por una sola alma, oiga bien, si por una sola alma hay fiesta en los cielos, eso quiere decir que para nosotros un alma es algo valioso, es algo que debe de ser muy valioso. Algunas veces, les digo, cuando no hay en nosotros ese espíritu, esa sabiduría de arriba, sucede de que una persona que tal vez ha comenzado y alguien está enseñando, ¿verdad? Y viene usted y vengo yo y decimos lo que no debemos de decir, ¿y qué pasa con aquella persona? Se perdió. Por su culpa y por la mía. Entonces nos convertimos en piedras. Pero si acabo de decir que somos piedras. Bueno, la verdad que sí somos piedras, pero usted y yo tenemos que elegir qué tipo de piedra queremos ser, ¿verdad? Porque somos piedras vivas, pero si usted y yo no, es decir, no tenemos las palabras correctas en el momento correcto a la persona a la cual estamos hablando, entonces usted y yo nos vamos a convertir en piedras de tropiezo. Piedras de tropiezo. Y dice la palabra, ay de aquel, dice, que hiciera caer a uno de mis pequeñitos. Entonces, tenemos que ¿cómo decir? Tenemos que amar a las almas, así como el Eterno nos ha amado. El amor del Eterno es incomprensible. Pues nosotros tenemos que aprender a amar también a las personas como el Eterno las ama. Algunas veces les digo, pasan cosas de que el Eterno perdona, pero usted y yo no perdonamos. Imagínense, no creemos más que el Eterno. Porque algunas veces eso puede pasar.
Una persona que se arrepiente de todo corazón, el Eterno la perdona, pero usted y yo seguimos guardando rencor con la persona. En el tiempo, por ejemplo, en Hechos 15, la parte que le citaba, donde se habla de que se habían reunido en el famoso concilio de Jerusalén, que no, bueno, ahí tenemos a los hermanos que se habían reunido. ¿Para qué se habían reunido? Bueno, porque resulta de que el espíritu de santidad, el Ruach HaKodesh, fíjense bien, se había derramado no solamente sobre los judíos, sino que se había derramado sobre los gentiles, sobre las naciones gentiles, es decir, sobre la casa de Israel dispersa. Ahí se veía como gentiles. Entonces, pues ahí estaban ellos, ¿verdad? Y viendo, y los gentiles y estos que vienen, ¿qué les decimos que hagan? Pero dicen, viene Pedro, se levanta, ahí está Pablo, ahí está, bueno, está Santiago, Jacob, y dice, Pedro nos ha contado, dice, pero Santiago dice, Pedro nos ha contado cómo el Espíritu se derramó sobre estos que son gentiles. Oiga, y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos. Oiga, fíjense qué tremendo. Ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Pero ¿qué sucedía? Ya el Eterno ya había derribado la pared intermedia de separación, pero ellos la mantenían siempre. Y eso es lo que se comenzaba a hablar, que de hecho fue un punto de inflexibilidad de muchos judíos creyentes en Yeshua, que no terminaban de aceptar lo que el Eterno le había dicho a Pedro por medio de la visión de los animales inmundos. No llames tú común a lo que yo he limpiado. Entonces, lo que pasó, oigan bien, pues, es de que algunos de ellos sí comprendieron el amor del Eterno para su pueblo. Algunos entendieron el amor con que el Eterno, a pesar de que estaban en la condición que estaban, ¿qué había pasado? Similar lo que pasó con el hijo pródigo, que el padre no esperó para decir, allá viene mi hijo, pero viene sucio y revolcado. Así que siervos, vayan a encontrarme a mi hijo, me lo bañan, me lo cambian, me lo perfuman, me lo traen para que yo pueda abrazarlo y besarlo. No, el padre simplemente vio a su hijo de lejos y corrió a su encuentro, lo abrazó y lo besó. Así como estaba. Y así, oiga bien, y así también ha sido con nosotros. Así, en esa condición, muertos en delitos y pecados, Él dio vida juntamente con Él y por gracia somos salvos. Eso es una verdad, es una gran verdad. Entonces, si el Eterno, fíjense bien, hace esto, ¿y nosotros quiénes somos? ¿Verdad? ¿Quiénes somos nosotros para creernos mejores o superiores a los demás? Entonces, aquí, oigan bien, cuando vemos nosotros el pasaje que está aquí en el 1 Corintios 8:1, dice, el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Oigan bien, el conocimiento, aquí tenemos la misma palabra, oiga bien, que Pablo utilizó en 1 Corintios 10:23. En el 10:23 y en el 8:1, siempre de 1 Corintios, el objetivo es el mismo, edificar. ¿Qué es lo que decía allá? Todo me es lícito, pero no todo edifica. Y aquí dice, el conocimiento envanece, pero el amor edifica. ¿Qué es de qué tenemos que estar llenos nosotros? Tenemos que estar llenos de amor y misericordia. ¿Sí? Tenemos que estar llenos de amor y misericordia para con los demás. Y es lo que muchas veces no pasa. Nosotros muchas veces se nos olvida que cuando nosotros iniciamos, alguien tuvo que tener paciencia con nosotros. Paciencia con nosotros. Enseñándonos como así. Pero resulta que cuando nosotros ya decimos, ya pensamos que conocemos un poquito, no queremos tener paciencia con aquellos que comienzan.
O sea, no, queremos que ya, ¿verdad? Un año, yo algunas veces he escuchado que alguien dice, un año les doy, ya en un año ya ustedes tienen que estar ya, y ya en un año tienen que hacer esto y esto y esto. Y si no, pues lo siento y se me van. ¿Cómo es posible que podamos llegar a decir esa cosa así? ¿Quién nos creemos? Parece que nos creemos los mejores. No, lo que tenemos que hacer es, así como el Eterno nos ha tratado a nosotros, también nosotros tenemos que tratar a las demás personas, a las almas, porque un alma, como digo, para el Eterno es valioso, y algunas veces el ser humano, te digo, el ser humano no ve así las cosas. A veces los seres humanos, por ahí hay un dicho que dice, tanto tienes, tanto vales. Si una persona me hace bien, pues a ese sí, ¿verdad? No, el Eterno dice que no tenemos que hacer acepción de personas, porque tampoco Él hace acepción de personas. Muchas veces el ser humano va viendo, ¿verdad?, de quién se hace amigo. De quién se hace amigo porque está viendo de qué manera en algún momento en algún momento me va a ayudar. No, siempre esas cosas no deben de ser así. Entonces, ¿qué es lo que hace el conocimiento? De acuerdo a primera de Corintios 8:1, envanece. Envanece. Ahora, ¿el conocimiento es malo? No, es buenísimo. La palabra misma dice que nuestro pueblo, Oseas, la escritura dice en Oseas 4:6, dice que nuestro pueblo se murió. Nuestro pueblo pereció. ¿Por qué pereció? Por falta de conocimiento. Ahora, ¿pero qué sucede cuando el conocimiento no es aplicado como debe de ser? ¿Qué sucede cuando el conocimiento lo que hace, les digo, es... Porque miren, si no hay amor para el Eterno y si no hay amor para las almas, pasa un problema. Y el problema es de que vamos a querer conocer, pero para que sepan los demás cuánto conozco, para que los demás sepan cuánto yo sé, para que los demás conozcan que yo sé bastante. No, amados hermanos, eso no es así. Ya de por sí el ser humano siempre va buscando como que lo pongan en alto, que lo tengan no sé, lo que buscaba Balaán. Porque Balaán, el de las burritas, le dijeron que le iban a dar dinero, que le iban a dar, que le iban a poner en un puesto y que iba a estar ahí y que todo lo que él dijera iban a hacer. O sea, realmente el conocimiento no es para avergonzar a otro tampoco. Y el conocimiento no es simplemente para que los demás sepan cuánto sé. Y tampoco el conocimiento es simplemente para saber. No. Si el conocimiento nosotros, si conocemos, oiga bien, si conocemos la palabra del Eterno, si conocemos las cosas que están escritas en la palabra, pero no son aplicadas correctamente, yo les digo, mejor no conozcamos nada. Mejor no conozcamos nada. Así. ¿Por qué razón? Miren, hay un momento donde el Eterno dice, mejor no me hubieras conocido. Así. Mejor no conocido, de ahí viene la palabra conocimiento. Mejor no me hubieras conocido. ¿Por qué dice mejor no me hubieras conocido? Porque ocupamos el conocimiento, pero o lo ocupo para simplemente saber. Si yo solamente sé, oiga, si usted y yo nos estamos llenando de conocimiento, pero no practicamos lo que vamos aprendiendo, ¿sabe? Entonces el conocimiento lo que nos trae es condenación. A mayor conocimiento, mayor condenación, porque no aplicamos. ¿Y por qué mayor condenación? Porque al que más se le da, más se le da a pedir cuenta. Entonces, si usted y yo queremos solamente conocer, para que los demás crean y nos vean que conocemos, no, mejor no conozcamos nada. ¿Para qué? Nos estamos llenando de juicio. Y, les digo, ahí tenemos un problema acá y vemos acá Pablo también, porque vean lo que, voy a leer otra vez la parte del 8 que estamos leyendo, dice, el conocimiento envanece. ¿Cuándo envanece?
Cuando la persona ya se cree que sabe más que los demás, así. Cuando le hacen una pregunta, yo les digo, miren, a mí me gusta estudiar y les digo, hermanos, si alguien tiene una pregunta, hagámosla y pues a lo mucho les digo, hay veces en forma de broma, lo que puedo hacer yo es hacerle más grande su duda. No, y algunas veces puede ser cierto que en lugar de tal vez darles una respuesta quizás más certera, más de alguna vez quizás he dejado confundido más a una persona. Pero la idea es, oiga bien, la idea es que, digamos, si nosotros, si el Eterno le da a usted conocimiento, si el Eterno le da conocimiento de su palabra, el conocimiento tiene que servir, oiga, para ganar a las personas al Mesías, para que vengan a conocer las riquezas de su gloria. Para eso debe ser utilizado el conocimiento. El conocimiento, oiga bien, el conocimiento que hace caer al hermano no vale nada. Ese es el mensaje de Pablo en estos últimos pasajes de Primera de Corintios. Vuelvo a repetir esta frase. Esta frase quizás hay que aprenderla. El conocimiento que hace caer al hermano no vale nada. Así. Entonces, ¿para qué es el conocimiento? Es para aplicarlo y para enseñar, pero vuelvo y digo realmente, no solamente para que sepan cuánto sé. Les digo, las almas nuevitas y las almas no tan nuevas, hay que tener un gran cuidado con lo que hablamos. Porque les digo, una persona que digamos, y fíjense que de eso trata el tema. Yo acá estoy hablándoles del principio, porque el principio que Pablo está utilizando es el hecho de una persona que tiene conocimiento de que un ídolo no es nada. En realidad los ídolos no son nada. No son nada. Pero los que venían nuevecitos, otras personas, pues se sentían ¿cómo decir? Pues, que sí, los ídolos eran algo, pues. Entonces, si alguien dice, te ve a ti a la mesa de los ídolos, te ve a la mesa de los ídolos, sí, para ti el ídolo no es nada, pero para el otro sí. Está prohibido, les voy a decir esto, en la jurisprudencia judía, esto es basado en la Torah, dice, prohibido entrar a un lugar de idolatría. Está prohibido. Prohibido entrar a un lugar de idolatría. Pregunta, ahora, ¿alguna vez Pablo entró a algún lugar de idolatría? Sí entró. Sí entró. Y ya vamos a verlo. De hecho, lo tenemos en el libro de, vamos a ver, Hechos 17:22. Me gustaría que lo leyéramos en la escritura. Hechos capítulo 17 y versos 22 y 23. Dice así. Dice, de todo lo que se... entonces Pablo, puesto en pie en medio del aerópago, dijo, varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba la inscripción al Dios no conocido, al Dios no conocido, al que vosotros adoráis. Pues sin conocerle, es a quien yo anuncio. Vean, ¿qué es lo que está pasando acá? El apóstol Pablo estaba en el aerópago. Ese lugar, pues obviamente, era un lugar de idolatría. O sea, no podría estar Pablo ahí. Bueno, pero ¿y por qué entonces está ahí? ¿Por qué entonces está ahí? Hay un objetivo. ¿Y cuál es el objetivo? Ir a anunciar la palabra de verdad, ir a llevarles el conocimiento del Mashiach a estas personas que estaban perdidos en idolatría. Entonces, ¿cuál es el objetivo? Anunciarles la palabra.
anunciar la palabra. No es que él estuviera ahí adorando, no estaba adorando nada, no estaba adorando nada. De hecho, por ejemplo, si Pablo hubiese andado en este momento con alguien que pensara que estuviera, no puedo entrar a esa casa de idolatría, porque son ídolos y me van a dar ganas a mí porque eso hacía antes yo. Entonces, si Pablo hubiese andado con alguien así, con un pensamiento así, yo le aseguro que Pablo no hubiera entrado. ¿Por qué no hubiera entrado? Porque eso iba a hacerlo caer a él. Eso iba a hacer caer al hermano. Ahora, sin embargo, acá Pablo entró. Pablo entró porque él sabía que los ídolos no son nada. Y el objetivo era anunciar, oiga bien, anunciar la palabra, anunciarles el nombre del Mesías, anunciarles el nuevo pacto. Eso es lo que Pablo anhelaba. Por eso se hacía a unos y a otros para traerlos al conocimiento inminente del Mesías y las riquezas de su gloria, como hemos hablado y hemos explicado. Entonces, está prohibido entrar a un lugar de ídolos. Sin embargo, esto lo tengo escrito, estoy leyendo, con el objetivo de llevar la palabra, Pablo entra a un lugar de idolatría. ¿Qué es lo que está escrito en el Salmo 51:13? Salmo capítulo 51 y el verso 13, vean lo que dice, lo voy a leer. Dice: entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Oiga, entonces enseñaré a los pecadores, a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Y era lo que hacía también nuestro amado Mesías. ¿Acaso inclusive los fariseos llegaban por ahí y le preguntaban a los discípulos: ¿y por qué vuestro maestro come con? ¿Con quiénes comía? Con prostitutas, con publicanos y pecadores. El Mesías comía. Y quizás era algo que ellos hablando, ¿verdad? El Mesías, el que se cree, porque ellos no creían en él, ¿verdad? O sea, y dice que es santo, ¿verdad? Y dice que esto y lo otro, ¿verdad? Está comiendo con gente que no guarda nada. La pregunta es por qué lo hacía. Él lo dijo perfectamente: yo no he venido para sanar a los sanos. Los sanos no necesitan médico. ¿Quiénes son los que necesitan médico? Los enfermos. Los enfermos. Entonces, de la misma, porque la palabra misma está escrito en su palabra, en el libro de Oseas. Dice, Oseas 6:1 y 2, dice: yo los heriré y yo los curaré. Daréles vida después de 2 días. Dice, yo soy el que hiero, el Eterno es el que hiere, y Él también pone la cura. Él también nos sana. Él sana nuestras heridas. Entonces, cuando nosotros, digamos, siempre nosotros tenemos que tener en mente que lo que tenemos que hacer es sanar las heridas que hay en la humanidad. De hecho, hay un himno, es un himno cristiano, pero a mí me gusta, lo que dice me gusta mucho. Sí, yo creo que ustedes ya lo han escuchado. Se llama Mi Iglesia, así se llama el título, creo que es de René González. Me gusta lo que dice porque menciona, dice, yo quiero una iglesia, dice, que hable verdad, que sane las heridas de la humanidad, o sea, una cosa bien bonita, o sea, que menciona, porque realmente es la tarea nuestra, el hecho de llevar sanidad, de hablar verdad, de abrir los ojos de los ciegos. Cuando nuestro amado Mesías vino, cumplió esa parte. Ahora Él está en usted y está en mí, y sigue haciendo esa parte de abrir los ojos de los ciegos, de levantar a los caídos, y ya no estamos hablando de no está hablando tanto de una manera física. Y esto es importante que lo entendamos. No significa que los milagros no existan, claro. Los milagros existen, claro que sí. El Eterno no cambia. Pero cuando estamos hablando de abrir los ojos a los ciegos, cuando estamos hablando de levantar a los paralíticos, cuando estamos hablando de levantar a los muertos, oiga bien, nuestro Mesías dijo algo.
Yo creo que esto nos ayuda a entender. Él dijo esta palabra. A mí, yo esto lo he mencionado un montón de veces, pero igual cada vez que quiero lo menciono porque me gusta y realmente siento que nos ayuda. Mayores cosas que estas haréis. Lo dijo Yeshua. Mayores cosas que estas haréis. Y bueno, yo me pregunto, mayores cosas que estas. ¿Cuáles estas? ¿Qué hizo él? Pues, dio vista a los ciegos. Oh, ¿qué es mayor? Levantó a los paralíticos. Pero ¿qué es mayor que eso? Levantó a los muertos. Bueno, levantó un muerto de 4 días, pues a Lázaro. Que la escritura dice que ya él ya estaba de la descomposición su cuerpo. Imagínense. Ya había visto corrupción, porque así le llama el Mesías, cuando el cuerpo entra en descomposición. Pero ¿qué sucedió? Ahora, ¿qué es mayor que eso? ¿Qué es mayor que eso? ¿Qué es mayor? 10 hombres estaban ahí leprosos y los sanó a los 10. O sea, ¿qué es mayor que eso? ¿Sabe qué es mayor que eso? Lo mayor que eso es espiritualmente darle vida a un alma. Eso es lo que es mayor. Darle vista a una persona que no mira. Y estoy hablando, levantar muertos espiritualmente es mayor. ¿Por qué es mayor? Porque una persona puede, digamos, y no estoy menospreciando eso, solo estoy hablando que es mayor y que es menor, de acuerdo a la palabra de Yeshua. Pero una persona puede, digamos, puede revivir, digamos, así, físicamente, revivir. Pero ¿qué tal si esta persona hace las cosas mal y se pierde? ¿Qué tal si alguien no mira y ahora mira y antes por lo menos no pecaba con la vista y después ahora, ya que ve, ahora peca con la vista? Se pierde. Ahora, cuando hablamos de levantar a los muertos, estamos hablando de los huesos secos, de darle vida a los huesos secos, de llevar esta palabra y dar vista a los ciegos. Y eso es lo que Yeshua también estaba diciendo y es lo que él está haciendo. Porque le voy a decir algo. Esto no es cuestión de que, entonces yo puedo dar vista. Él lo hace. ¿Por qué él lo hace? Porque nosotros sin él no somos nada. Por eso es que tenemos que decir y tenemos que decirlo y no solamente decirlo. O sea, nuestros hechos tienen que demostrar que Yeshua vive en mí, como decía Pablo. Ya no vivo yo, pero de verdad que ya no viva yo. Si no solamente se convierte en un decir bonito, en un cantar bonito. No se trata de cantar bonito y de decir palabras bonitas. Se trata de que lo que digamos lo vivamos. Ya no vivo yo. Mashiach vive en mí. ¿Y qué es lo que haría el Mesías? Bueno, allí es donde Yeshua decía, yo soy la luz del mundo, ustedes son la luz del mundo. ¿Por qué? Porque Él debería de estar en nosotros. Entonces, vamos a continuar leyendo, porque si no, no voy a terminar tampoco el capítulo hoy. Vamos a ver. Vamos a ver. Okay. Dice, vamos a leer el verso 25. De todo lo que se vende en la carnicería, comed. Estamos en 10:25. Sin preguntar nada por motivo de conciencia. Porque el Señor es la tierra y su plenitud. Si algún incrédulo os invita y queréis ir, de todo lo que se os ponga delante, comed, sin preguntar nada por motivo de conciencia. O sea, obviamente, ¿no? El objetivo de ir era porque no era simplemente, es que tengo ganas de ir ahí. No, sino que el objetivo es ir y hablarle de la palabra al incrédulo. Eso dice, si algún incrédulo los invita, aquel señor es borracho, ¿verdad? Y me está invitando a que vaya con él allá. No, así, eso no, o sea, eso no, o sea,
Dice, si algún incrédulo, por eso se menciona acá, si alguien que no cree, alguien que no conoce esto, nos invita y queremos ir de todo lo que se ponga delante comer. Ahora, aquí tenemos que tener cuidado porque tampoco está hablando de leyes de alimentación. Aquí está hablando, atrás y adelante el contexto es idolatría. Por eso es que Pablo está diciendo el ídolo no es nada, no es nada. Pero pues también habían otras personas nuevecitas que el ídolo sí era algo. Entonces con ellos sí había que tener cuidado, porque podía dañarles. O sea, por eso es que les digo yo que esto es como un principio para que nosotros tengamos cuidado cuando hablamos con alguien. Hay personas, por ejemplo, personas nuevecitas que vienen al conocimiento y usted de primera le va a decir, mire, la Biblia tiene un montón de errores. ¿Cómo se le ocurre decir eso? ¿Cómo? Eso es, ya la persona no viene. Mire, está en una traducción. No, o sea, ya una persona que ya está un poquito madura en esto, pues uno viene y le pide al Eterno que le dé la sabiduría para cómo decir, mire, fíjese que el texto original aquí, ¿verdad? Pero una persona nueva, mire, primero de Juan 5:7 es un texto que no, apócrifo, o sea, no se le puede decir eso, cosas así, o sea, sino que, o sea, uno tiene que ver la manera, ya cuando, inclusive con los nombres, no diga Jesús porque Jesús aquí, Jesús allá, no podemos hacer eso, es más, tampoco hay que obligar a alguien a que diga como yo digo, no, sino que se enseña, eso se enseña y la misma hambre de la persona, el Eterno va a poner en el corazón mencionar los nombres correctos. Y cuando menos sienta, la persona va a decir el Eterno. Y después va a decir Hashem. Y después va a decir Yeshua. Pero sin necesidad de obligar a nadie a nada. O sea, ese cuidado, estoy generalizando acá, es el que uno debe de tener con las personas que vienen al conocimiento de la palabra. Hay que ser bien, les digo, utilizar mucha la sabiduría para poder, pues, que la persona no vaya a ver a una persona religiosa, legalista, no. De hecho, les digo, nosotros, esa palabra fanáticos, una vez alguien utilizó esa palabra, no me recuerdo, alguien dijo, es que nosotros tenemos que ser fanáticos de la Torah, dijo alguien. Y yo me quedé pensando, fanáticos de la Torah, o que digan fanáticos de Yeshua, fanáticos. Y no es así. Es como que alguien diga otra palabra que no concuerda. Hay que ser adictos a la Torah, tampoco, porque la palabra adicción se utiliza para otras cosas. Entonces, tampoco fanático. El fanático es capaz de hacer daños a otros por lo que cree. Esa es una persona fanática. El fanático daña lo que él cree, lo quiere imponer, no le importa, daña y mata si es posible por imponer lo que cree. Ahora, una persona de fuertes convicciones es aquella que muere ella misma por lo que cree. Esa es la diferencia. Esa es la diferencia. Entonces, nosotros tenemos que tener, les digo, de acuerdo a todo lo que estamos viendo acá, y de un principio vean ustedes cómo estamos abarcando todo, tenemos que tener la sabiduría del Eterno y verdaderamente pues saber cómo actuar, cuándo actuar, qué hablar, qué no hablar delante de las personas. Y todo tiene que hacerse, ¿para qué? Para que la gloria del Eterno, o para que para que el nombre del Eterno sea santificado. Todo tiene que hacerse para gloria de Él. Entonces, voy a continuar. Dice, vamos a ver acá 25, 27, 28. Dice, mas si alguien os dijere, esto fue sacrificado a los ídolos, no lo comáis por causa de aquel que lo declaró. Fíjense bien, por causa de aquel que lo declaró y por motivos de conciencia. O sea, está hablando la persona que lo declaró, que es una persona que, pues para él el ídolo es algo. Ahora dice, porque del Señor es la tierra y su plenitud. Y luego dice en el 29,
la conciencia, digo, no la tuya. Es decir, la mía yo, no, porque yo sé que el ídolo no es nada. No es nada. Y estoy, digamos, en este caso aquí, ¿verdad? Los hermanos tenían que saber esto. El ídolo no es nada. Y voy con el objetivo de presentarle la palabra. No tampoco, es que me gusta ir a comer ahí. Es que no sé por qué, pero ahí donde hay un montón de ídolos, ahí me gusta ir, pero como los ídolos no son nada, pero a mí ahí me gusta ir. No, así, eso no, tiene que haber un objetivo. Tiene que haber un objetivo. ¿Verdad? Lo invitan a usted, por ejemplo, y lo invitan a ir a un lugar, de una iglesia, qué sé yo, donde hay ídolos y todo, y bueno, y voy a ir. O un lugar donde no se enseña como correctamente debe de enseñarse. Y voy o no voy. No, bueno, si usted, bueno, uno, no sé, cada quien, conforme va avanzando en esto, ¿verdad? Tenemos que ir, digamos, cuando avanzamos en el conocimiento, pues solamente por ir a un lugar donde estábamos antes y no era conforme yo no me voy a sentir bien. Ahora, pero ¿cuándo se amerita ir? Ah, si me venga y venga a darnos una enseñanza, como no, corriendo, donde sea. O sea, queremos saber, no importa, vamos. Que ahí van a estar quienes, no importa, vamos. Pero tiene que haber un objetivo. Ahora, vamos a ver, vamos a ver lo que dice 1 Corintios 8, del 9 al 11. Dice, pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero, no venga a ser tropezadero para los débiles. Porque si alguno te ve a ti, que tienes conocimiento, sentado a la mesa de los ídolos, la conciencia de aquel que es débil, ¿no serás estimulada a comer de lo sacrificado a los ídolos? Fíjense bien. Y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil por quien el Mesías murió. Entonces, esto es lo que nosotros, o sea, aquí lo que tenemos que pedir al Eterno que nos dé la sabiduría necesaria para cómo vamos a actuar y qué palabras vamos a decir delante de otras personas que tal vez no han llegado a cierto grado de conocimiento que usted tiene de ciertas cosas. Entonces, yo les digo, ¿cómo se llama? Hay lugares donde, ¿cómo decirles? La vestimenta es importantísima. Es importante, pero también la parte que importa primero es la de adentro, porque lo de afuera es un reflejo de adentro. Si solamente la de afuera se ve, que también ese es un problema, entonces vamos a venir a ser como sepulcros blanqueados. Entonces, les digo, esta parte de afuera sí importa. Si hay, digamos, alguna persona, digamos, yo les digo, hay oportunidades donde digamos, tal vez yo ando por algo que tengo que hacer, no ando con un pantalón de vestir. Hay lugares donde no es problema eso. Si usted llega con un pantalón de tela jeans, digamos, o con una camisa que es manga corta, lo van a ver mal. O sea, les digo, lo van a ver mal. Hay otros lugares donde eso no se ve mal. De hecho, es cuestión de ¿cómo decir?, de los países. Bueno, les digo porque yo estuve en un lugar donde yo igual pensaba, ahí tengo que ir así, 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 ¿no? Pero me dijo una hermana, de hecho, no es problema eso. Estoy hablando de Santiago de Chile. No es problema, y verdaderamente no era mucho problema. Pero hay otros lugares donde si no se va, como, digamos, como ellos lo estipulan, ya eso ya es un tropiezo, ya nomás lo miran y ya ni le oyen lo que va a decir. Entonces, en ese caso, por ejemplo, ¿qué hay que hacer? Pues hay que hacerse así como ellos, hay que vestirse como ellos, o sea, como ellos lo tolerarían para no ser tropiezo. Y no sea que solamente lo vean a usted y como, digamos, no se viste como ellos se visten, ya por eso les digo, van a levantar un muro y no le van a escuchar. De la misma manera, yo siempre me han dicho, me preguntan, y eso es una cosa constante, mire, hermano, ¿cuál es la mejor Biblia? ¿Cuál es la mejor Biblia?
yo les digo, la Biblia que a mí me gusta, tengo otras versiones de Biblia, pero la Biblia que a mí me gusta, con todo y todo, es la Biblia Reina Valera. ¿Así? ¿Y por qué? Pues yo le digo, un cierto momento, estudiando y oyendo también un estudio, este nombre se me quedó grabado, la Biblia del Hijo Pródigo. Por lo menos acá en los países hispanoparlantes, digo, la Biblia del Hijo Pródigo es la Reina Valera. Entonces hay que conocerla, es la Biblia que yo utilizo para enseñar, que si usted llega con otra Biblia, no, esa Biblia ya, le digo porque por experiencia, esa Biblia con la que usted habla no es, ¿verdad? Porque dígamelo aquí. Entonces, no, sí está bien ahí, busquémoslo ahí, ¿verdad? Entonces ya si usted anda con otra Biblia y la persona no conoce mucho y piensa que solo la Biblia de él es la verdadera, que ya me ha pasado de eso puede ser también una piedra de tropiezo. ¿Por qué? Porque ya no le va a escuchar porque piensa que usted anda con una Biblia que usted ha traducido a su favor. Entonces, de la misma manera, fíjense bien, que yo aquí solo estoy como poniéndoles ejemplos. Yo creo que hay muchísimos más ejemplos, pero que acá Pablo nos está dando un principio. Entonces, el principio es que uno tiene, como comenzamos, dice, ninguno busque su propio bien, sino el del otro. No solamente, voy a hablar para que sepan cuánto sé, y voy a decir cosas que no tendría que decir, o que las personas no están aptas para escuchar a uno. Entonces, no se trata de eso, sino que se trata de la manera de caminar con el que es más fuerte. Si usted que es más fuerte y yo soy más débil, no tampoco se trata de que me vea con menosprecio. Al contrario, tiene que orar por mí. Y también caminar al ¿cómo decir? A mi ritmo. Me recuerdo cuando Jacob se encontró con Esaú, le dijo, vámonos, vente conmigo. Y le dijo Jacob, llevo niños, mujeres y ganado. Entonces, ¿cómo venía? Es más, el pueblo también, cuando nuestro pueblo en Egipto, salió de Egipto y fue al desierto, ¿cómo venían? Venían al paso de los que caminaban más despacio. Entonces, lo mismo también debemos de hacer nosotros. Se cae, levantémoslo. Si no tiene la capacidad para comprender ciertas cosas, esperémoslo. Oremos es un alma. Oremos al Eterno y tampoco, ¿cómo decir? Digamos, ya un montón de tiempo que se le dijo y no entiende. No todos tenemos la misma capacidad. Y le digo, hay débil y hay fuerte. Entonces, los fuertes tienen que llevar aún las cargas de los débiles, ayudarnos unos a otros. ¿Por qué? Porque hay un cuerpo. Por eso digo que todos tenemos que hacerlo para edificación. Y el cuerpo es Israel. Y resulta, miren, tenemos la parábola del buen samaritano. En esa parábola del buen samaritano, un hombre que dice que descendía de Jerusalén fue golpeado y dejado medio muerto. Entonces, ¿a quién simboliza ese hombre? Y dice que pasó un levita, pasó un sacerdote, pero después pasó otro, y ese otro lo ayudó. Y por eso se llama la parábola del buen samaritano. Pero ¿a quién representa el buen samaritano? ¿Y a quién representa el que está golpeado y medio muerto ahí, que lo han dejado en el suelo? Miren, ambos representan a Israel. Ambos representan a Israel en este tiempo. ¿Por qué ambos? Porque hay Israel que ya volvió a la vida y hay mucho Israel que todavía está en medio de las naciones sin tener conocimiento de que esto es la Torá, Yeshua, todo esto es para ellos, pero no lo saben. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? O los que ya volvimos a la vida, tenemos que levantar al que está golpeado, herido y cómo decir, y pagar como hizo, ¿verdad? Y habla del mesonero, obviamente, nosotros sin el Eterno, sin el Mesías,
obviamente no podemos hacer nada, pero al final ayudarnos los unos a los otros. ¿Por qué? Porque si nosotros, mientras Israel, mientras esta palabra no es llevada hasta los confines de la tierra, e Israel no se levanta, la casa de Israel no vuelve, los huesos secos no reviven, ¿sabe qué? A la otra parte de Israel, que es el reino del sur, a ellos no se les va a quitar la venda de no reconocer a Yeshua como el Mesías. Entonces, ¿y eso qué hace? Retrasa la venida del Mesías. Retrasamos. Entonces, todo es una cosa que va amarrada la una con la otra. Bueno, termino acá, vamos a ver, terminemos lo último. Dice, verso 30, dice, y si yo con agradecimiento participo, ¿por qué he de ser censurado por aquello que doy gracias? Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo para la gloria del Eterno. En otras palabras, todo lo que hagan, háganlo para que el nombre del Eterno sea santificado, obviamente andando en obediencia y en santidad. Aquí también no vayamos a confundir, vea, todo lo que hagamos, hagámoslo para la gloria, vea, y pues no importa que usted transgreda la Torah, no importa, pero con tal de que el hermano venga a la Torah y conozca, vea, usted haga lo que él haga. No, cuando Pablo decía, me hago a los que no tienen ley, no quiere decir de que, pues si se encontraba con un grupo de borrachos, él también se ponía con ellos, o sea, no está hablando de eso. O si se encontraba con gente que hablaba malas palabras y él se ponía, no, tampoco está hablando de eso. No, simplemente está hablando en el conocimiento. Se hacía como ellos para traerlos al conocimiento de la Escritura. Entonces, todo lo que se haga, tenemos que hacerlo para que el nombre del Eterno sea santificado. En obediencia siempre, ante todo, en obediencia, sin saltarnos el cerco, ¿no? Luego terminamos acá con el 32 y 33, donde dice, no se hay tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la congregación de Elohim, a la congregación de Dios. 33, como también yo, en todas las cosas, agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos para que sean salvos. Ahí está. Entonces, tenemos en este capítulo un gran tesoro. Un gran tesoro. Por esta razón, les digo, no quise entrar al capítulo 11, que es el que nos correspondía hoy, sino que quise de estos 10 pasajes, el Eterno ponía que diera lo que acabamos de escuchar. Así que llegamos hasta acá, ¿verdad? Llegamos hasta acá y vamos a hacer una oración, y después de la oración pues quedamos despedidos, ¿verdad? Y si el Eterno nos permite la vida, pues para que pues continuemos estudiando y con ayuda del Eterno el día lunes vamos a comenzar otro tema. Yo les digo ya el tema que vamos a comenzar va a ser la circuncisión. Vamos a hablar de la circuncisión física y la circuncisión espiritual, o la del corazón. Así que ese desde ya les digo, para que nos vayamos preparando también mentalmente para recibir estas perlas que son para sus hijos. Así que vamos a hacer una oración, mis hermanos. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam. Bendito eres tú, Adonai Elohim nuestro, Rey del universo, Elohim de Abraham, Elohim de Isaac, Elohim de Jacob. Toda Rabá, muchas gracias, Padre, por la vida, gracias por su amor, gracias por su misericordia, gracias porque nos ha amado con amor eterno. Gracias, Padre, porque nos ha amado inmensurablemente. En esta hora queremos que nos ayude para que su palabra caiga en buena tierra y podamos ser ese pueblo que usted quiere que seamos. Ayúdenos, por favor, porque si no nos ayuda no podemos hacer nada. Apartados de usted no podemos hacer nada. Tenga misericordia de su pueblo, esparcido en todas las naciones, Padre. Hay tantos hermanos, hermanas, que tengo en mente. Guárdalos, bendícelos, Padre. Y asimismo, también hermanos que están pasando momentos difíciles de enfermedad,
también llévales, Padre, esa refuah shelema, esa sanidad, Padre, a sus cuerpos. Gracias, Padre, porque a pesar de que soy malo, todavía me escuchas. Bendito sea tu nombre, Padre. Oh Adonai de los ejércitos, gracias por todo. Ayúdanos para poder hacer todas las cosas bien, de acuerdo a su palabra, y que no busquemos nuestro bien, sino más antes, de la misma manera, Padre, que usted, pues, lo ha dejado todo por nosotros y ha dado hasta su único Hijo para que nosotros seamos salvos, para que podamos participar en ese reino que no tiene fin, pues también nosotros podamos apreciar a las demás almas, amar las almas y tratarlas con mucho amor y con mucho respeto. Muchas gracias. Elevamos nuestra oración en el precioso nombre de Yeshua, nuestro amado Mesías, y decimos amén y amén. Bien, mis amados hermanos, gracias una vez más por acompañarme en lo que es la enseñanza del día de hoy. Con la ayuda del Eterno nos volvemos a conectar el próximo lunes a las 4 de la tarde, hora de El Salvador. Así que el Eterno les bendiga, que el Eterno les guarde y Shalom Orajot. Paz y bendiciones de lo alto.